Muy bien, este es mi plano estructural de losa. Como ya les había comentado en videos anteriores, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un plano es revisar las notas para ver si hay algo importante que tengamos que considerar. Nos acercamos aquí a las notas, vamos a ver si hay alguna importante, acotaciones en centímetros, no tomar medidas a escala. Nos indica la resistencia del concreto, nos está proponiendo una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado. Nos está indicando que el acero de refuerzo o la varilla será de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos da notas generales. Realmente esto no nos afecta al proyecto. Ok, checamos notas. Ya que checamos notas y vemos que no hay nada que nos afecte en el proyecto, entonces vamos a pasar al detalle de corte. Vamos a ubicarlo. El detalle de corte o sección de losa siempre tiene que aparecer en el plano porque nos da mucha información. Aquí vamos a checar. Nos está indicando que la altura total de la losa será de 20 centímetros, que la altura del aligerante será de 15 centímetros y que tendrá un patín o recubrimiento de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que del aligerante hacia arriba tendremos que tener una capa de concreto de 5 centímetros. Otra información que nos brinda es que las varillas de refuerzo de las nervaduras de carga o de temperatura tendrán que estar por lo menos a 3 centímetros despegadas de la base de la losa. Otra información que nos indica es que el aligerante será del tipo barro block con medidas de 20 por 30 por 15 centímetros de altura. Nos indica también el tema del acero y aquí algo muy importante. Nos indica que el área de aligerante será de 60 centímetros y las vigas de carga, que son las que están en el lado corto del aligerante, serán de 15 centímetros de espesor. Entonces aquí ya tenemos mucha información: altura total, altura del aligerante, altura del patín o recubrimiento de concreto, tipo de aligerante y resistencia del acero de refuerzo y el ancho de los paquetes. Muy bien, ya tenemos esta información. Ahora vamos a pasar a la planta arquitectónica o planta de losa.